Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Hola, Sí, buenos días, buenas noches. Perdón por la tardanza. Pero bueno, estaba con los chicos de bases que me entretuvieron un ratito. Perdón. Ok, pues vamos a continuar con tema 5. Todavía estamos, ¿no? La parte última, que ahora sí ya viene la parte de distribución. Eh, Rápidamente, algunas cuestiones, si no se me olvida. Si vieron el correo que les envié del cuestionario, Sí, ahí se los encargo de favor. Este, pues les puede ayudar para subir su promedio un poquito en quizzes y entonces también para pasar lista, ¿no? Y ver cómo andamos en cuanto a la asistencia. Por otro lado, las fechas, no sé si ya platiqué con ustedes de las fechas, pues ya estamos en los últimos del semestre, ¿no? Ya se llegó el fin de semestre. Entonces, seguramente se me preguntarán qué onda, qué vamos a hacer, ¿no? Este, Este semestre, por lo cortito que ha sido, porque de entrada fue de 15 semanas, lo que haríamos es, no me gusta hacerlo, pero por este semestre vamos a dejar el proyecto final, lo podríamos entregar regresando en enero. ¿Ok? Tenemos una semana en enero. Entonces, en enero lo que haríamos es el examen final para los que se vayan a hacer final y la entrega del proyecto pudiera ser hasta enero. ¿Ok? Entonces, esas dos actividades son las que vamos a mandar a enero. Lo que sí es que hasta el más tardar el día 17 de diciembre hay que entregar todo lo que tengamos pendiente, series, ejercicios o prácticas a más tarde el día 17. ¿Ok? Ya para vacaciones nada más nos iríamos con el pendiente nos quedaría el pendiente del proyecto y el final. ¿Ok? Entonces tenemos hasta el 17 para terminar todo lo que tenga que ver con el semestre, incluido el tercer parcial. ¿Ok? Y ya en enero haríamos la entrega del proyecto en la primera semana, tal vez entre el 6 y 7, y el final lo haríamos entre el 10 y el 14, y ya terminamos con ello. ¿Ok? Será para que tengan un poquito ya de certidumbre con lo que va a suceder. Obviamente la lista de exentos, yo tendría que dar los exentos antes de irnos de vacaciones para que sepan si ya se van a final o no y tengan el periodo vacacional, pues para repasar, ¿no? En caso de que yo esperaría que todos se exenten, ¿verdad? Que nadie se tenga que ir a final. Entonces échenle ganitas para que pues no eh, se lleven el estudio del final, ¿no? Pero bueno, ok, eso era lo que les quería comentar. Entonces, pues vamos a continuar si no hay alguna duda respecto a eso. Vamos a empezar con la parte 4 del tema 5, que ahora sí, después de todo pausa que hicimos para aprender en cuanto a cuestiones de optimizador y demás, ahora las vamos a aplicar ya a la parte de distribución. ¿Ok? Entonces, adicional a los requisitos que vimos de tratar de mejorar los accesos con índices, tratar de mejorar el procesamiento de una consulta, ahora aquí en una base distribuida entran más variables. ¿Ok? Los optimizadores que se utilizan son los mismos realmente que se utilizan en una base centralizada, solamente que ahora se incorporan más variables. ¿Ok? Básicamente, esas variables tienen que ver con los accesos remotos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el costo de invocar una consulta o de los datos que se tienen que transmitir para lleguen a otro sitio y ahí hacer un procesamiento? En este sentido, hay algunas técnicas que nos van a ayudar a optimizar esos accesos que se basa en algunos conceptos como lo que son el uso de Collocated Inline Views. Vamos a ver qué es eso. ¿Ok? El uso de hints es otra cosa que también nos va a ayudar mucho. El uso de semi-joins en sentencias distribuidas. Hasta ahorita nosotros hemos aprendido que el semi-join lo usamos. ¿Alguien recuerda para qué se usó este concepto? ¿En qué tema vimos este concepto? ¿O para qué lo usamos? para fragmentación derivada. Ujú. Hasta ahorita ese es el uso que le hemos dado para hacer fragmentaciones derivadas.
Pues resulta que también el uso de semi-joins lo podemos usar para optimizar consultas distribuidas. Entonces vamos a ver estas tres técnicas básicamente. ¿Ok? Collocated inline views, analizar los planes de ejecución, el uso de hints para también cambiar o influenciar al optimizador a que haga otra cosa, y el análisis manual de planes de ejecución. Esto tiene que ver un poco con, es la continuación del análisis estático que vimos en temas pasados cuando vimos la cuestión, ¿se acuerdan? De sacar la consulta algebraica, la localizada y la reducida. Esas técnicas las podemos aplicar también para ayudarle al optimizador aquí a mejorar el procesamiento de una consulta. Entonces, estos son conceptos también que los pueden usar no nada más en el ámbito de una base distribuida, sino en general en bases de datos. Ahora, el caso de estudio que vamos a usar en esta parte es uno nuevo. Es un pequeño caso de estudio de una agencia de autos, ¿ok? En donde ya vamos a hacer sentencias distribuidas asumiendo que esto está fragmentado. Entonces, a nivel general, ¿qué tenemos? Un catálogo de autos con una jerarquía, autos particulares, autos de carga, un cliente asociado a N autos, un cliente puede tener varios autos y una agencia asociada, ¿no? Más bien un auto que está asignado a una agencia. Y en una agencia pueden existir varios autos y agencias anexas, digamos, con una relación recursiva. Es un pequeño caso de estudio y vamos a suponer, para ilustrar este tema, que este modelo global se ha fragmentado de esta manera. ¿Ok? Entonces, ustedes observan aquí en el esquema de fragmentación, auto tiene una fragmentación ¿de qué tipo? ¿Híbrida? Híbrida, ¿verdad? Denme un segundito, ahorita regreso, mientras vean las demás tablas. Listo. Agencia tiene una fragmentación ¿qué? Horizontal derivada. Horizontal derivada, muy bien, ajá, porque ¿de quién deriva? De AU3 y AU4, ¿no? Autocarga, vean qué peculiaridad tiene autocarga. En realidad no está fragmentada, ¿cierto? Que nada más hay un fragmento, digamos. ¿Ok? Toda la tabla está en uno solo, ¿no? Cliente, ¿qué tipo de fragmentación tiene? También híbrida, ¿no? Híbrida, ajá, y auto particular. ¿Derivadas? Derivada también de AU3 y A4. ¿Ok? Las expresiones en álgebra relacional son estas de aquí. Que ustedes ya esto ya lo dominan, ¿verdad? Ya esto espero, ¿verdad? Ya no tengo que explicarles este esquema de fragmentación, ¿no? Aquí está cómo se fragmentaron con autocarga, autoparticular, etcétera. Este ejercicio también, si ustedes quieren, lo pueden implementar en sus propios ambientes. Está en el Drive, los scripts, para que lo puedan implementar. ¿Ok? Y ahora el esquema de localización. Fíjense, ya en una base distribuida formal hay que generar todos estos modelos. Primero su modelo global, ¿ok? Su esquema de fragmentación, que lo pueden representar así de forma gráfica y en términos de álgebra relacional para que se entienda bien. Y después vendría su esquema de localización, es decir, en dónde van a ubicar cada nodo. Y vamos a suponer que para ilustrar este tema, esta sería la asignación. Tenemos 4 nodos, ¿ok? 4 nodos. Que aprovechando ahorita esto, ¿alguien ya empezó a revisar lo de su proyecto final? ¿Ya empezó a hacer sus esquemas de fragmentación? Todavía no, profe. ¿Todavía no? Ok. En el proyecto final van a ser una base distribuida formada por 4 nodos, ¿ok? Como estamos en línea,
Mi recomendación, ¿cuál es? Que trabajen en equipo, sí, pero cada integrante debe tener los 4 nodos, en donde 2 de ellos son propios de cada integrante y los otros 2 serían del otro equipo, del otro integrante. ¿Qué tendrían que hacer? Crear 2 PDBs adicionales. ¿Ok? 2 PDBs adicionales. Lo pueden hacer a través de DBCA o a línea de comandos. Pueden crear 2 PDBs adicionales y les sugiero que le pongan el nombre de las PDBs del compañero, de su compañero, así tal cual. ¿Para qué? Para que cuando ustedes intercambien scripts de sus scripts de su proyecto, no tengan ningún problema. La idea es que cuando presenten el proyecto, pueden ejecutarlo el proyecto tanto en una máquina de uno de los integrantes como en la otra. En la entrega del proyecto, yo voy a elegir al azar en cuál de las 2 máquinas, ya sea de un integrante o del otro, es en donde vamos a correr su proyecto. Entonces, debe el proyecto funcionar en ambas máquinas. ¿Ok? Entonces, necesitan crear 2 PDBs adicionales para simular que tenemos una base distribuida, ¿no? Digo, desafortunadamente no estamos en presencial, entonces no podemos hacer realmente la base realmente distribuida, ¿no? En presencial normalmente lo que hacíamos era que cada quien llevaba su laptop, por ejemplo, y entonces se comunicaban a través de un cable de red. Entonces, así presentaban su proyecto, ¿no? En sitio. Y ahora, bueno, no vamos a poder hacerlo como tal, pero pues sí, por lo menos simulado a nivel de PDB. ¿Ok? Entonces, bueno, ya regresando a este ejemplo, vamos a suponer que los fragmentos están distribuidos así. A1 y A3 están en el mismo nodo, A4 en diferente, A2 está por acá y así sucesivamente. Entonces vamos a suponer que tenemos este diseño y ahora vamos a lanzar consultas sobre estos nodos para ver cómo se procesa una consulta ya con este esquema. A nivel ya del modelo relacional, ya se fijan aquí, por cada sitio tendríamos estos modelos. ¿Ok? En JRC-BDS1 estarían estas tablas y lo mismo para los demás sitios. ¿Ok? Entonces, igual si pueden hacer estos esquemas en su proyecto estaría bien porque eso les va a ayudar a entender mejor cómo está, ¿no? Su diseño. Entonces, esas son las condiciones que tenemos y bueno, vamos a empezar con algunas de las técnicas que se emplean para optimizar consultas distribuidas. Entonces, el primer concepto es el uso de Collocated Inline Views. ¿Qué es un Collocated Inline Views? Bueno, vamos a desglosar este término por pedacitos. Primero, ¿a qué creen que se refiere el término de view? View sería algo así como una ¿qué? Una vista. Una vista. Así es. Es una consulta que podríamos hacer, pero esa consulta se le llaman inline porque se le llaman vista al vuelo también. Cuando hacemos un join, por ejemplo, entre 2 tablas, si hacemos join entre R y S, el resultado de un join en realidad, ¿qué es? Es otra relación, ¿están de acuerdo? Es un conjunto de datos, columnas y renglones, ¿ok? Pero esta la podemos considerar dentro de otra sentencia como si fuera una tabla, ¿no? Porque podemos hacer join con ella, ¿ok? Es un resultado intermedio y este resultado intermedio podemos hacer join perfectamente con otra tabla, ¿no? Con W, por ejemplo. Pero se le llama a este resultado un inline view. Inline view es una vista al vuelo, ¿no? Un conjunto de datos que se calcula al vuelo porque no está como tal persistida como tabla y que se utiliza para hacer otras operaciones. Ese es un inline view. Visto de otra manera, un inline view nos representaría a una subconsulta en la cláusula from. ¿Se acordarán de su curso de bases 1? En una sentencia select podemos tener que subconsultas en la cláusula from o en la cláusula join. Cualquiera de estas dos me generaría un inline view. Como aquí, por ejemplo, ven, tiene la palabra join y paréntesis, meten una consulta
Esta consulta la pueden bautizar con un alias C1 y este C1 que viene de una subconsulta, pues ya pueden hacer joins con las otras tablas de la sentencia. Entonces, C1 sería un ejemplo de una inline view. ¿Ok? El término collocated en distribuida se refiere al conjunto de tablas o fragmentos que van a estar en el mismo nodo. ¿Ok? Eso es importante. Collocated significa conjunto de tablas o resultados intermedios que físicamente sus datos están en el mismo sitio. Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar un collocated inline views? Es la posibilidad de si tengo n sitios, ¿ok? Y si tengo, por ejemplo, consultas que acceden, por ejemplo, vamos a suponer que aquí está el fragmento 1.3, fragmento 1.4, no, el 2 y el 4, y aquí a lo mejor el 5 y 6. Supongamos que tenemos esos fragmentos y lanzamos una consulta que que se involucran todos los fragmentos. Supongamos que es una consulta grande en donde se involucran todos los fragmentos. Lo voy a volver a dibujar acá que necesito un poco más espacio. Entonces va de nuevo. Tengo 3 sitios y supongamos que aquí se guarda el fragmento 1 y 3, aquí el 4 y el 6 y aquí ¿qué sería? El 5 y con la falta y el 2. Entonces supongamos que tenemos una sentencia, select ciertos datos, ciertas columnas, from, pero resulta que aquí está participando los 3 sitios. Vamos a ponerle aquí tal vez S1, S2 y S3. Entonces tengo ciertas columnas de tal manera que aquí voy a poner from S1, S2. No, perdón, más bien serían from todos los fragmentos, ¿no? Desde fragmento 1 hasta fragmento, ¿qué? 6. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le podemos hacer con un collocated inline views para que esta sentencia se ejecute de una forma más eficiente? Si no hacemos nada, muy probablemente el manejador va a tener que hacer accesos remotos, por ejemplo, para traernos los datos del fragmento 4. Entonces, hace un acceso remoto, se trae los datos del fragmento 4. Después, a lo mejor como parte del procesamiento, va a necesitar otro acceso remoto ahora para traernos los datos del otro fragmento que sería el 6 y va de regreso. ¿Ok? ¿Observan que hay alguna desventaja de hacer esto? Que primero al 4 y luego al 6. ¿Qué creen que pudiera ser mejor si tenemos que estos dos fragmentos están en el mismo nodo? Que los trajera de una sola vez, ¿no? Exacto. O sea, ¿para qué los va a buscar 2 veces? ¿Para qué va doble vez, no? A lo mejor es como la analogía de ir al súper, ¿no? Si tienes que ir y traer varias cosas del súper, a lo mejor que sería más óptimo que de un jalón en una sola ida, a lo mejor el fin de semana vas por todo el carrito y ya no vas a cada rato, ¿no? Te ahorras traslados. Entonces, eso es lo que hace un collocated inline view. Evita que tengamos que ir varias veces al mismo sitio cuando tenemos más de un fragmento. ¿Ok? Tráete todo lo que necesito, pero para hacer eso, la consulta la tenemos que reescribir. ¿Ok? La voy a volver a poner acá. Sin collocated inline views, nuestra consulta se vería así. From F1, F2, F3, F4, F5, F6. Pero si pongo 6 fragmentos, ¿qué tendría que hacer? Si involucro 6 tablas en una consulta, ¿qué tengo que hacer con ellas? Poner los predicados del join. Ajá, tengo que poner los predicados de join, si no voy a provocar un ¿qué? Un producto cartesiano. Ajá, exacto. Entonces voy a poner a lo mejor where F1 ID igual a F2 punto ID, ¿no? Y así se la lleva, ¿no?
and a lo mejor f2.id igual a f3.id and f3.id igual a f4.id and f4.id igual a f5.id, para que les puse tanta tabla, ¿verdad? Pero bueno. Y ya por último, f5.id igual a f6. ¿Ok? Guión bajo ID. Así más o menos se vería de forma sin collocated inline views. Pero esta forma hace que caigamos en esta situación, que tengamos que ir varias veces al nodo para obtener los datos, ¿no? Primero para un fragmento y luego para el otro. Esto lo podemos transformar de la siguiente estrategia. Lo de arriba queda igual, digamos, select lo que necesitamos seleccionar from las F1s, digamos, van a cambiar ahora ya en la cláusula from. Tendríamos que hacer así. Fíjense, a ver si más o menos le captan lo que voy a hacer. Pongo una subconsulta en la cláusula from y le pongo S1. Aquí vendría un join con otra cosa y esto le pongo S2 y aquí vendría su cláusula on. ¿Ok? Join, una última subconsulta, S3 y ya le ponemos on. Y aquí pues otras posibles filtros que pudiera tener la consulta, ¿no? Pero lo importante es lo de arriba. ¿Qué creen que habría aquí adentro de estas tres subconsultas? Los fragmentos que estén las tablas que estén en el mismo fragmento. Los fragmentos que estén en el mismo sitio. Eso. Eso. ¿Ok? Correcto. Entonces, la idea de un collocated inline view es que detectemos qué fragmentos están en el mismo sitio y formemos una consulta por cada grupo de fragmentos por sitio, en cada sitio. Entonces, si hacemos un zoom a esto, por ejemplo, aquí tendríamos otro join, ¿están de acuerdo? Select, aquí diríamos lo que necesitemos. From, por ejemplo, si estamos en el sitio 3, diríamos F1, F3. F1 o con otra sintaxis, join F3. On y lo que sea. ¿Ok? Y el resultado de este join ya lo enviamos a la sentencia distribuida. Entonces, ¿cuál es la técnica de un collocated inline view? Decirle todo lo que se pueda hacer local, hazlo local. Es decir, ¿para qué quiero traerme los datos, por ejemplo, del fragmento 1 y 3 que están en el mismo sitio? Me los traigo al otro nodo y acá hago el join. No, ¿qué te parece si mejor el join hazlo local? ¿Ok? Haz este join local y ya nada más, en lugar de regresarme 6 resultados o 6 respuestas, como aquí, ¿no? Ahora nada más me regresarías la mitad, ¿no? Y ¿a qué corresponde? Al resultado de este join. ¿Ok? Entonces, ese es el chiste de un collocated inline view. Ahora otra cosa. No sé si recuerdan que en el curso de bases 1, en el tema de subconsultas, ¿qué les platicaron en el tema de subconsultas en cuanto a desempeño? ¿Les llegaron a platicar algo? ¿Qué impacto tiene el utilizar demasiadas consultas en el desempeño? En el caso de una centralizada. ¿No? O dicho de otra manera. Nunca se preguntaron si esta consulta, como pueden ver, la pudiéramos ejecutar sin subconsultas o con subconsultas. En términos generales, digamos, en una base centralizada, ¿por cuál versión se inclinarían? ¿La que tiene subconsultas o la que no? En una situación normal. No olviden ahorita la parte de distribución. En una ¿La base que no? normal. La que no.
¿Por qué razón la que no tiene subconsultas podría ser mejor? Porque sería mucho más trabajo para la máquina Ajá, hacer las consultas. correcto. En específica para el optimizador. El optimizador como está obligado a procesar las subconsultas, es decir, tiene que primero procesar la subconsulta y el resultado lo sustituye en la externa. Sí lo hace, ¿no? Pero el detalle es que como tenemos un agrupamiento de tablas a varios niveles, el optimizador hay veces que no alcanza a detectar que esa sentencia se puede hacer de una forma más óptima, ¿no? Si ponemos todas las tablas al mismo nivel, el optimizador tiene más chance de hacer combinaciones y de hacer más propuestas de solución. Entonces, eso va a resultar en un plan de ejecución más adecuado, más óptimo. Pero si rompemos esa jerarquía, si metemos tablas a diferentes niveles por una subconsulta, por meter subconsultas, ahí ya se le complica al optimizador, porque no va a poder formar tantas combinaciones como sería posible si todas están al mismo nivel. Entonces, por eso en bases 1 les decimos, eviten a medida de lo posible usar, ¿qué? Subconsultas. ¿Ok? Y aquí como es contradictorio, ¿no? Ahora yo estoy diciendo en distribuidas que al revés, ¿no? Que pongamos las subconsultas. Pero aquí se justifica, ¿por qué razón? Por los accesos remotos. Okay. Ahora hay otra situación. A veces el manejador detecta esto, el optimizador, básicamente. Detecta que estamos metiendo subconsulta, subconsulta y subconsulta. Una de las cosas que puede hacer el manejador, ¿qué creen que sea? Una vez que ya detectó que tenemos muchas subconsultas, ¿qué creen que puede hacer? Oye, esta consulta tiene demasiadas subconsultas, pero ¿qué creen que puede hacer el optimizador por nosotros para que se trate de minimizar ese impacto de las subconsultas? Dividir la consulta. Más o menos, no es tanto como Bueno, dividir. hacer los joins que pide la subconsulta en el sitio donde están los fragmentos. No. Ahorita olvidémonos de distribuidas. Pensemos que esto es centralizadas. Es una consulta que tiene 6 tablas, 5 tablas. Y en lugar de poner así los joins al mismo nivel, se te ocurre ponerlos así, con puras subconsultas en la cláusula from, ¿no? Pero olvidemos que ahorita está esto distribuido. ¿Qué creen que puede hacer el optimizador cuando mandamos una consulta con muchas subconsultas? Lo que trataría de hacer el optimizador es buscar una mejor manera de realizar esas consultas Uh-huh. y trataría de mover esas subconsultas a consultas, bueno, a un join normal. Exacto, eso es correcto. El optimizador va a intentar quitar esas subconsultas. En este caso, como estamos nada más agrupando dependiendo a dónde está, dependiendo del sitio, el optimizador va a detectar eso de una forma sencilla y ¿qué creen que va a hacer? Nos va a quitar las subconsultas. Pero si nos quita las subconsultas, digo, eso en una centralizada está muy bien, ¿no? Que nos quite las subconsultas para que la consulta quede al mismo nivel y haya más chance de optimizarla. Pero ¿están de acuerdo que ese comportamiento en una base distribuida sería adecuado que nos quite las subconsultas? En una base distribuida. Pues No, no. porque obligaría a hacer los joins remotos. Así es. Entonces tenemos que, ahí tenemos que darle una ayudadita al optimizador y decirle, oye, optimizador, no me vayas a deshacer mis subconsultas. ¿Por qué razón? Pues porque quiero minimizar los accesos remotos. Entonces, la estrategia para ayudarle aquí al optimizador es, primero, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos una consulta que nos piden acceder a fragmentos, a más de un fragmento que están en el mismo sitio,
¿qué tendría que hacer nuestro SQL o nuestra consulta? Agrupar esos fragmentos en una subconsulta. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, nos están pidiendo datos de qué fragmentos. De auto 3, de cliente 1, ¿ok? Y hasta ahorita nada más, ¿no? Entonces aquí no se ve tan claro, pero si tuviéramos otro fragmento, bueno, de hecho viene más abajito. Aquí, mejor acá. Que este era nada más el ejemplo para ilustrar lo que era un collocated inline view. Ya en una consulta más adecuada, aquí, supongan que nos piden esto. Mostrar el identificador del auto, marca, modelo, peso máximo, volumen y precio de los autos de carga ubicados en ARCBD2. Y resulta que la consulta se lanza en otro sitio, en JRCBDS1. Entonces, aquí también el sitio donde se lanza la consulta tiene que ver, ¿no? Entonces, una manera de resolverlo, pues simplemente sin subconsulta sería esta, ¿no? Es una simple consulta que involucra joins. Involucramos a los fragmentos correspondientes, que en este caso sería auto 2. Vean que estoy usando su liga, asumiendo que no hay transparencia ahorita. Ok. Involucro a quién más. A autocarga y aquí me sirve para ver en qué sitios están. Si se fijan, autocarga y auto 2 están en dónde? En el mismo sitio, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Y luego dice from FRC auto 1. ¿En qué sitio estará auto 1 si no le pongo liga? En el sitio actual. En el sitio actual donde se está lanzando la consulta, que sería ¿quién? JRCBDS1. Entonces, esta sería sin collocated inline views. Si quiero minimizar los accesos remotos que se harían hacia dónde, de este sitio de JRCBDS1 se tendrían que hacer accesos remotos hacia dónde, hacia ARCBDS2 dos veces porque tengo dos tablas. Entonces, si la reescribimos en términos de collocated inline views, ¿cómo sería? Miren, primero me concentro en la subconsulta y pongo qué columnas necesito, ¿ok? ¿De qué fragmento? Vean que aquí en el from estoy involucrando a quién. A FRC auto 2. ¿Qué auto 2 está en qué sitio? En ARCBDS2, ¿sí lo ven? Y lo mismo con quién? Con autocarga. Entonces, fijan, aquí estos dos fragmentos que están en el mismo nodo ya los estoy agrupando en una subconsulta. A esa subconsulta le pongo R. Y están de acuerdo que lo único que tengo que hacer después es el resultado de este join que es R, haría join ya con la otra tabla que sería quién, o el otro fragmento que es quién. Auto 1. Ajá, auto 1. ¿Por qué auto 1 no lo incorporé a la subconsulta? Porque está en otro nodo. ¿Ok? Pero aquí ya estoy agrupando. Entonces, fíjense en los alias son importantes, ¿no? Por eso los remarqué aquí. Este R, ¿a quién apunta? El resultado de la subconsulta. El resultado de la subconsulta. Y ya después A1 es el fragmento que está en otro nodo. Entonces, así sería la reescritura de la sentencia en términos de collocated inline views. ¿Ok? ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí, profe. Entonces, y podemos tener varios. ¿Cuál sería el número máximo de subconsultas que pudiéramos tener en este estilo? Sería el número de sitios, ¿no? Como acá. Si tengo varios sitios remotos, voy a agregar un collocated inline view por cada sitio remoto. ¿Ok? Ya los locales, eso si quieren, para que vean, eso sí. ¿Qué pasa si tuviéramos, por ejemplo, dos fragmentos locales? También hacemos otro collocated. ¿Se vale?
Se puede, pero ahí nótese que ya no es tan importante porque estamos en el mismo sitio. ¿Ok? Ahora, el detalle es que si, vamos a ver que va a pasar algo ahorita cuando tratemos de ejecutar esta sentencia. ¿Ok? Bueno, este es un collocated inline view. Otra configuración que pudiéramos hacer, esto tiene que ver más del lado de un parámetro, es configurar un parámetro que le llaman Optimizer Mode. Este parámetro, ¿qué hace? Permite modificar el comportamiento del optimizador con base a las siguientes opciones. Tiene modos. El Optimizer Mode puede ser un valor que diga first rows y puede ser 1, 10, 100 o 1000. ¿Ok? O sea, puedo poner first row 1, first rows 10 y así. ¿Ok? O sea, le concateno hasta el 1000. O nada más puedo tener first rows o all rows, nada más. ¿Qué significa entonces esto? Si le pongo, por ejemplo, first rows n o un numerito aquí, significa que el optimizador va a tratar de procesar la consulta de tal manera que sea un plan de ejecución muy rápido para obtener nada más los primeros n registros. ¿Ok? Busca formar una solución de tal manera que los primeros n registros se extraigan de manera muy rápida. ¿Ok? En el siguiente, si no le pongo un numerito, realiza una mezcla de costos y heurísticas para encontrar la mejor solución para recuperar un conjunto pequeño de los primeros registros, que es los primeros 15, 20 registros. ¿Ok? Y all rows se considera que el optimizador va a tratar de hacer una optimización general porque se pretende que se optimice para todos los registros que se van a obtener, no nada más para los primeros. ¿Ok? ¿Para qué serviría entonces cambiarle el valor a este parámetro? Por ejemplo, si lo modifico y le pongo Optimizer Mode igual a First Rows 10, ¿qué le estaría diciendo al optimizador? Que solo regresaría a los primeros 10 registros. No tanto que los que va a regresar, porque no es una condición, sino más bien qué va a hacer con los primeros 10. Tratar de optimizar lo más que se pueda, pero nada más para traer esos 10. Es como si le aplicáramos un plan de ejecución a un subconjunto de los datos que quiero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos una consulta que es un tanto larga, pero a lo mejor está paginada, ¿no? Donde vamos a procesar, tráeme los primeros 10 y luego los otros 10. Entonces, aquí nos podría ayudar este parámetro. ¿Ok? No sé si se entendió la idea o si los dejé igual con este parámetro. ¿Se entendió qué hace o no? ¿¿Cómo interpreto ese silencio? ¿Es un sí, Quedó es muy un no bien, o profe. es todo lo contrario? No, sí se entendió, profe. Pues díganme, si no, yo no, ¿cómo adivino yo? Ok, miren. Un dibujito para que se entienda. Supongamos que tenemos una tabla y vamos a consultar todos estos registros. Si le digo que quiero quiero un first rows 10, ¿qué haría el optimizador? Va a generar un plan de ejecución de tal manera que la obtención de estos primeros 10 sea eficiente. ¿Ok? Es decir, muy probablemente no quiero todos de un jalón, entonces nada más optimízame para traerme los primeros 10. Por el contrario, si lo configuro como all rows, ¿qué va a hacer? El optimizador va a tratar de formar un plan de ejecución de tal manera que sea lo más eficiente posible, pero ahora considerando un universo de datos mayor que sería pues todos los de la tabla. No sé si con eso se aclara un poquito.
Sí, profesor, con eso ya está un Ok. poco más claro. Entonces ya con esto, dependiendo lo que querramos hacer, si nada más queremos, por ejemplo, obtener los primeros 10 y luego los siguientes 10, podemos utilizar este parámetro, ¿no? Bueno, entonces ahí ya van dos opciones, uso de collocated y sin line view, pues uso de modificar este parámetro en caso de que sea necesario, ¿ok? Y ahora vendría esta parte. Les comentaba hace un momento, cálculo de estadísticas ya lo hemos visto, ¿no? Obviamente tienen que estar las estadísticas en orden y actualizadas para que también le ayudemos al optimizador. Entonces, regresando un poquito al ejemplo de hace rato, de las N subconsultas, acá lo puse, ¿no? De las, no es cierto, acá. De las N subconsultas, decíamos que el optimizador puede que nos destroce nuestras subconsultas, las detecte y entonces la sentencia la maneje como si fueran puros joins, ¿no? En la misma tabla. Si no quiero hacer eso, tengo que decirle al optimizador, hey, optimizador, no quiero que me deshagas mis online, mis collocated y line views porque pues tienen accesos remotos, ¿no? Entonces, para decirle eso al optimizador se ocupa un hint. ¿Ok? Se ocupa un hint. Creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? ¿Qué era un hint? Una pista. Así es, ¿no? Una pista, un camino que le decimos al optimizador en donde decimos, quiero que hagas esto, no quiero que hagas otra cosa, ¿no? Entonces, hay un hint que se llama no merge. ¿Ok? ¿A qué le suena la palabra no merge? ¿Y cómo la asociamos con lo que hemos visto? ¿Qué creen que haga no merge? Que no lo agrupe, ¿no? ¿Que no lo agrupe? No lo pegue. No. ¿Alguien más? ¿Qué es lo qué es lo que quisiéramos que no hiciera el optimizador cuando usamos collocated y line views en una base distribuida? Evitar quitar la subconsulta. Exacto. No me quites mis subconsultas porque si no, si las quitamos, ¿qué va a pasar? Si quitamos las subconsultas, pues se van a hacer puros joins planos. Y ¿se acuerdan el ejemplo que vimos? Si hacemos puros join planos, ¿qué pasaría aquí? Varios accesos remotos. Varios accesos remotos. Entonces, para eso utilizamos este hint. No me deshagas un collocated inline view. Ahora, ¿quién creen que es este parámetro que me acepta aquí? Este hint. B. Chequen la consulta y traten de ver quién es B. El El alias de resultado la de la subconsulta. consulta. Es el alias de la subconsulta. Entonces ahí le diríamos al optimizador, mira, la subconsulta que está identificada por ese alias, no la deshagas, es decir, procésala así tal cual. Eso me ayudaría a minimizar los remotos. ¿Ok? Hay otra sintaxis equivalente que podríamos usar. No siempre se puede, pero más bien, hay veces más bien que se tiene que usar. En lugar de poner aquí B, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos, como en este ejemplo, un select y varias collocated inline views? Y si no quiero que se deshagan estas subconsultas, ¿qué creen que deba de ponerle al hint? Aquí nada más tengo una inline view, ¿no? Aquí nada más tengo un collocated inline view, que sería B. Ajá. ¿Qué pasaría si tenemos varias? ¿Cómo le digo aquí al hint que no me deshaga ni S1, ni S2, ni S3? Separar por comas como argumentos.
Pudiera, pero ¿qué creen? No se soporta así. Hay otra técnica, hay otra Con manera varios hints. con varios hints, pero ese hint, ¿dónde tendría que ir? Exacto. Sería este caso, ¿no? Una sentencia select con varias subconsultas. No quiero que las deshaga. Entonces, ¿dónde pongo el hint si son varias? Cada subconsulta. En cada subconsulta, exacto. En cada subconsulta repito el hint. O sea, hace una cosa así. ¿Sí ven la diferencia? Aquí estoy haciendo un join entre quién? Entre X. Ok. La subconsulta está abarcando a X y a T2. No, perdón. A X, no es cierto, perdón. Este es la columna, ¿no? T1, ¿no? T1 y Ajá. T2. T1 y T2, perdón. Sí. Entonces, si pongo merge aquí adentro, nótese que no lleva ¿qué? El parámetro. ¿Por qué no lleva el parámetro? Porque estoy dentro de la subconsulta. O sea, quiero que esta subconsulta no la deshagas. Entonces tendrían que poner merge varias veces, ¿ok? Para que no les deshaga la subconsulta, pero eso al interior de ella. Fuera de ella sí habría que utilizar esta forma, que es la de no merge con parámetro. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dudas de lo que es el hint. No, profe. Bueno, Por el momento no. ahora hay otro hint que también nos puede ayudar y que se le llama driving site. ¿A qué le suena la palabra driving site? ¿Qué será driving site? El sitio donde se ejecuta la sentencia. Correcto. Driving site hace referencia al nodo, al sitio en donde inicia o donde se lanza la consulta. Bueno, resulta que otra vez otro dibujito para que se entienda. Ya resolvimos un poco lo del número de accesos remotos, pero ahora vamos a suponer que tengo 3 sitios y supongamos que el cuate que lanza la consulta está aquí. ¿Ok? Y entonces necesita hacer, por ejemplo, su consulta a lo mejor requiere hacer joins, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que se requiere hacer lo siguiente. Un join con esta tabla. Un join con esta tabla. No, de aquí no. Vamos a suponer que hacia acá. Entonces vamos a suponer que de este join se regresan 10 registros. Y de este se regresan 1500 registros. ¿Ok? Llegan aquí 1500 y llegan aquí 10. 1500, perdón. ¿Ok? El problema con esta consulta es que hay veces que si lo hacemos en un sitio, el número de registros que viajan puede ser muy alto. Por la naturaleza de la consulta, aquí está obteniendo la mayoría de los datos, los está obteniendo ¿de dónde? De acá. Y resulta que cuando me llegan estos 10 y estos 1500, hago join entre ellos y a lo mejor ya el resultado son 5 registros. ¿Ven algún problema en cuanto a desempeño? Tiene que transmitir muchos datos. Estamos transmitiendo muchos datos, 1000, 1500. ¿Qué cosa creen que pudiéramos hacer para evitar esto? Filtrar estos 1500 datos. No los puedes filtrar porque es parte de tu join, digamos. No sabes cómo filtrarlos porque no sabes qué registros van a ser join. Aquí les dije que el resultado son 5 porque ya hicimos el join entre estos 1500 y 10. Pero realmente no sabes cuántos te van a quedar hasta que hagas el join. O sea, estos 1500 me refiero a, ya son registros que les aplicaste a lo mejor una selección o algo, pero no sabes cuántos vas a obtener ya como resultado final porque tienes que hacer join con estos 10.
No podrías hacer eso. Ya no hay manera de filtrar. Otra técnica se les ocurre. Hacer el join en el sitio donde estén la mayor cantidad de registros. Exacto. Que estos 1500 no viajen, sino que aquí es donde están estos 1500, que aquí se haga el join, en lugar de hacerlo acá. ¿Cómo puedo hacer eso? Al manejador le puedo decir, el usuario está aquí, en S1. Está bien, ¿ok? Pero ¿qué le puedo decir al manejador? Aunque el usuario esté aquí, no quiero que la ejecución la empieces aquí, en S1. ¿Por qué? Porque si se empieza aquí, se va a lanzar un acceso remoto para traerse los datos de S3 y va a provocar que viajen 1500. ¿Qué puedo hacerle? A través de un hint que se llama driving node o driving ¿qué? Driving site, ¿ok? Con ese hint puedo decirle, no quiero que inicies la ejecución de la sentencia en donde, en S1, sino en donde debería de iniciarse. En el sitio 3. En S3, muy bien. Si la inicio acá, si aquí marcamos un inicio, ahora ¿cuál sería la manera de procesar? Paso número 1, ahora hago un acceso remoto a S1 para traerme los datos que van a hacer join con el 1500. A lo mejor aquí me regresa nada más 10. Y a la hora de hacer el join de esos 10 con estos 1500, me va a producir, pues, no sé, 9 registros que hicieron join. Y estos 9 son los únicos que van a viajar de regreso, ya para mostrar los resultados. Entonces, ¿se dan cuenta del ahorro que tuve? Estos 1500 se descartaron de manera local, ¿ok? Y lo que viajó fue esos poquitos registros, ¿no? 9, 10. Entonces, se nota ahí la diferencia entre el desempeño, ¿no? Entonces, básicamente, driving site es un hint que me ayuda a decir, procesa los datos en donde estén realmente, sin importar que yo esté en otro nodo, ¿ok? Entonces, no sé, otro escenario se me ocurre, uno un poco más real. Supongan que tengo aquí en un sitio, un sistema en donde guardo las tablas de las órdenes de compra y digamos a lo mejor aquí, ¿qué les gusta? La paquetería, ¿no? La empresa de paquetería que se encarga de distribuir esta orden de compra. Están en este mismo sitio. Si yo lanzo una consulta desde otro nodo que quiera hacer un join entre ellas, ¿ok? Y además un join aquí local, el resultado del join que se haga acá puede generarme qué les gusta. Supongamos que pues hay muchas órdenes de compra y muchos paquetes, ¿no? ¿Qué tal si quiero todas las órdenes de compra del 2021? Con todo y su paquetería asignada. Entonces, eso me va a dar a lo mejor un universo de unos 1000 registros, ¿no? Suponer que tengamos 1000 órdenes de compra el año pasado. Ya que se calculó, estos 1000 tendrían que viajar ¿a dónde? Estos 1000 registros tienen que viajar a este nodo. ¿Para qué? Para que una vez que lleguen estos 1000, hacemos el join con este nodo y ya el resultado lo mostramos, ¿no? Pero de momento, estos 1000 pudiera que el join descartó a varios y ya hicimos un desperdicio de la red. ¿Ok? ¿Sí más o menos se entendió el escenario? Sí, profesor. Entonces, si yo quiero decirle al optimizador, oye, no quiero que ejecutes la sentencia en donde yo estoy, entonces, ¿dónde quiero que la empieces? En otro sitio. ¿Quién creen que sea aquí dept? ¿El sitio con los registros? Sería Bueno, el la sitio. tabla. Ojo, no es el sitio. Debo de poner en driving site qué cosa hay.
Puede ser el nombre de una tabla o puede ser un alias, pero ese nombre de la tabla o alias, ¿qué característica tiene? ¿O por qué seleccionó depth y no otra, y no emp? Porque está en otro Porque sitio. debe ser el remoto, ¿no? Debe de ser el remoto. O sea, depth sería el alias o el nombre de la tabla que se encuentra en el sitio donde quiero que se empiece la ejecución. Ahí que estaría diciendo, depth seguramente va a estar en un sitio, no sé, en el sitio 2, por ejemplo. Si el fragmento depth está en el sitio 2 y si utilizo este driving site, ¿en dónde va a iniciar la ejecución? ¿En qué nodo iniciaría la ejecución? En el sitio 2. En el sitio donde se encuentre ¿quién? Depth. Que en este caso es remote.com, ¿no? En ese ejemplo. ¿Sí está bien eso? ¿Se entiende la idea, lo que hace driving? Entonces, ese optimizador en conjunto con los collocated y line views nos dan bastante ayuda para optimizar sentencias, pero ya distribuidas. ¿Ok? ¿Dudas de driving site? Muy No, bien. profesor. Ok. Ahora, entonces, vamos a ver qué pasa Profe. con los planes de ejecución. Sí, adelante. Sí, rápido. Podemos, indicarle, o sea, solo le podemos indicar el primero donde queremos que se inicie, o podemos, digamos, indicarle el primero y luego el segundo, en dado caso que sean, digamos, 3 sitios. Ujú. No, es que eso ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sitio que sigue ya va a depender del plan de ejecución. Ahí ya no nos metemos con el optimizador porque va a depender de qué le convenga más al optimizador. Solamente decidimos el inicio, pero ya hacia adentro, ya el optimizador decide cómo. Ok, sí, gracias. Siempre solo es el primero, no más. ¿Ok? Bueno. Ahora, ya que vimos los conceptos, vamos a ver el análisis de los planes de ejecución para confirmar estos comportamientos. ¿Ok? ¿En qué cambia? Ustedes ya están familiarizados con esta sintaxis, ¿no? Lo vimos, para eso vimos los temas pasados, cuando vimos planes de ejecución de joins o planes más sencillos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando incorporamos una consulta que es distribuida? ¿Cómo sé que la consulta es distribuida? Una, porque contiene ¿qué? ¿Qué es esto de arroba? De aquí, después del arroba, ¿qué era esto? ¿Qué es esto? Ya lo habíamos dicho por ahí en alguna clase. ¿Qué es eso? ¿Qué es remote.com? La liga. Es el nombre de una liga. Y ya ustedes lo comprobaron en sus prácticas, ¿no? El nombre de una liga. ¿Ok? Entonces, cuando la consulta hace uso de ligas, ya sea de manera directa o indirecta, ¿cuál sería una forma indirecta? Esta consulta, ¿qué nivel de transparencia tiene? Mapeo local. Mapeos locales, exacto. Pero ¿podría la sentencia tener qué otro nivel de transparencia? Sigue. Localización. Localización, que ahí no habría, no veríamos las arrobas, veríamos qué tendríamos que poner en lugar de depto@remote.com aquí en localización. El sinónimo. Los sinónimos, exactamente. Los sinónimos. Y si el siguiente sería ¿de qué? El nivel de Fragmentación. fragmentación. Ahora, en lugar de ver los sinónimos que veríamos, ya no voy a ¿Vistas? poner, ahora veríamos las vistas. Exacto, las vistas. Ok. Bueno,
Abusados porque luego, fíjense, a veces en examen les he llegado a preguntar. Escriba todos los objetos necesarios que se tendrían que crear para garantizar una transparencia de distribución que con transparencia de distribución a nivel fragmentación, por ejemplo. ¿No? A nivel localización. ¿Qué objetos tendrían que crear? Si les pido eso. A nivel localización. Las ligas y los sinónimos. Las ligas y los sinónimos. Bueno, pues resulta que hay veces que se ponen a hacer hasta los triggers. ¿No? Entonces, abusados con el nivel. ¿Ok? Y pues no, se vuelve un ejercicio muy pesado, ¿no? Hay veces que ponen ahí código y código cuando ni siquiera era necesario. ¿No? Porque los triggers, ¿en qué nivel entran? Fragmentación. En fragmentación. ¿Y nada más para operaciones de qué tipo? De insert update. DMLs, ¿no? DMLs. Insert, update, delete. ¿Ok? Bueno. Entonces, los planes de ejecución. Una diferencia importante es que cuando detectemos entonces que se está ejecutando una sentencia distribuida, el plan de ejecución vamos a detectar esta palabrita, remote. Remote, ¿qué significa? En este ejemplo, vean qué operación se está haciendo aquí. Voy a volver a borrar esto. ¿Cómo leeríamos este plan de ejecución que tiene un remote involucrado aquí? Vean que tiene un qué arriba, un nested loop. ¿Quién sería la tabla outer del nested loop? ¿La vista? La tabla remota, ¿no? El resultado de la consulta que se haga en un sitio remoto. Exacto. O sea, aquí lo que haría el manejador es, va a enviar una petición remota a un sitio y el resultado de esa consulta después es una vista, ¿no? Eso es como si fuera un collocated inline view, justamente. Entonces, el resultado de la consulta remota la va a usar como la tabla outer. Entonces, aquí tuvo que ya haber hecho un acceso remoto, por lo menos. Y luego, ya que tiene el resultado de la tabla remota, ¿qué hace con ella? ¿Qué serían estas dos líneas? Eso sería la tabla inner, ¿no? La tabla inner, exacto. Entonces, lo que haría aquí este plan de ejecución es que, imagínense que envía la petición, se procesa la petición remota, le regresa un resultado, eso lo guarda en una vista, en un inline view, y luego ya con esta información va a ser un acceso único, ¿no? Suponiendo que este está con una cierta llave primaria, ¿no? Table access by index row ID. Bueno, primero va a ser un index unique scan. Seguramente va a buscar qué registro coincide con la PK. Lo encuentra, ¿no? Y así sucesivamente con los demás registros. Si fijan, es lo mismo que vimos como en una centralizada, pero ahora en lugar de que la outer loop se construya ahí mismo, se obtiene de un sitio remoto. Ok, y tal vez aquí ustedes se preguntarían, bueno, ¿y cómo le hago para saber qué es lo que realmente se está ejecutando en el otro nodo, no? No sé si les daría curiosidad eso. Ahí nada más dice remote, pero ¿qué estás haciendo de forma remota, no? ¿Qué sentencia estás ejecutando de forma remota? ¿No? Entonces, para hacer eso podemos usar esta sentencia. Select other from the plain table where operation igual a remote. ¿Ok? El resultado de esa consulta me diría exactamente el SQL que se lanzó al otro nodo. ¿Ok? Ahora hay una forma corta. No es necesario invocarla por separado,
por default en un plan de ejecución le va a poner aquí un asterisco a remote. ¿Qué significa ese asterisco? Que hay más información abajo, ¿no? En el plan de ejecución. Entonces, ahí es donde nos va a poner el SQL. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo un poco más elaborado para que vean cómo trabaja el optimizador. Dice aquí, visualización primero, recuerden para hacer cualquier operación con el optimizador, siempre que se recomienda checar que no tengamos problemas ¿con qué? Las estadísticas. Exacto. O sea, nos aseguramos que en los 4 sitios, si se fijan, el valor de stale stats debe estar ¿en qué? En no. ¿Qué significaba el no? ¿Se acuerdan? Stale stats es una bandera que indica que Que están actualizadas, ¿no? ya. Stale significa que no requieren actualización, que están actualizadas. Entonces vamos bien. ¿Ok? Y luego dice que era un programa que realiza la recolección. Bueno, aquí ya está, por si las dudas, aquí está cómo sería el programita. No voy a detener mucho aquí. ¿Ok? Y ahora resulta que nos piden esta consulta. Generar una consulta que muestre el nombre de cada una de las tablas y las siguientes estadísticas. Todo esto tiene que ver con estadísticas. ¿Ok? Número de registros. Aquí podemos observar cuántos registros tiene cada fragmento. ¿Ok? Esto es nada más para familiarizarnos con la naturaleza de los fragmentos. ¿Ok? Número de registros, número de bloques, bloques vacíos, longitud promedio, etcétera. Son estadísticas de las tablas, ¿no? Entonces aquí se ve más o menos cuántos registros tiene cada tabla. ¿Ok? Algo bastante homogéneo, diría yo. Bueno, vamos ahora con cómo haríamos el collocated inline views. ¿Ok? Dice, vamos a suponer que tenemos transparencia de fragmentación, o sea que podemos acceder a quién. Si tenemos transparencia de fragmentación, podemos usar ¿qué? Las vistas. Las vistas. ¿Ok? Y luego dice, suponer que la consulta se va a ejecutar en JRC BDS2. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren realmente probar este ejemplo, aquí les puse las líneas que tendrían que ejecutar para que todo funcione bien. Se conectan a este usuario con este nodo, con este usuario control de agencia y vamos a crear 3 ligas. ¿Para qué? Para acceder a quién? A los otros 4 sitios. A los otros 3, perdón. ¿Ok? Esto ya lo saben hacer ustedes, ¿verdad? Crean los sinónimos. ¿Ok? Y ¿saben qué? Aquí hay un errorcito. Bueno, una participación ya tienen. No debería de ser, realmente no es nivel de fragmentación. Debería ser nivel de qué. Porque si nada más llegamos hasta sinónimos. Localización. Debería ser localización. Aquí tiene un error las notas. Aquí. Saber quién gana con el email. ¿Ok? Está mal. Debe ser localización. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos los sinónimos. Tenemos las ligas. Aquí están los sinónimos, como pueden ver. Entonces, se los puse completo por si ustedes lo quieren replicar. Nada más copian esta parte. ¿Ok? Para que podamos ejecutar los ejercicios. Se necesita que implementar transparencia al menos de mapeos locales y de localización. ¿Ok? Dice, a partir de este punto se asume que en los 4 no se ha implementado transparencia de localización. Qué maestro tan malo, ¿verdad? No, más bien aquí el secretario lo hizo mal, ¿no? Localización. ¿Ok?
Otra vez. Ok, y sería con el uso de sinónimos, ajá, pero entonces debe ser localización a través de la tabla, generar una consulta que muestre el identificador del auto, marca, modelo, peso máximo, volumen y precio de todos los autos de carga ubicados en ARCBD-S2. Considerar que la consulta se lanza desde JRCBD-S1. Incluir la instrucción para generar el plan de ejecución. Ahorita no vamos a usar Collocated Inline Views. Entonces, nuestra consulta se vería así, sin utilizar Collocated Inline Views. ¿Qué nodos están participando? Auto 2, autocarga, perdón, más bien, ¿qué fragmentos, no? Auto 2, autocarga 1 y auto 1. Ahora, ¿se acuerdan en qué nodos estaban esos fragmentos? Auto 2, autocarga 1 y auto 1. Creo que por aquí hay un dibujito. Aquí está, miren. Auto 2 está en aquí. Luego, autocarga 1 está en ¿dónde? Autocarga 1 y ¿qué otro? Auto 1. Auto 1 está aquí. Entonces son las tres tablas involucradas. Y el cuate que lanza la consulta está aquí, en este sitio, en JRCBD-S1. Sí, más o menos visualizan lo que hay que hacer. A ver, así sin todavía ver el plan de ejecución. Tengo estas tres tablas y quiero hacer join entre ellas. ¿Cuál sería más o menos el plan de ejecución que me va a generar así sin Collocated Inline Views? Antes de ver la respuesta. Así a nivel general, ¿qué haría? Haría dos join, ya sea as join o nested loops, utilizando primero lo que trae de un acceso remoto y después el resultado de ese join con el siguiente acceso. Ajá. O sea, paso 1, lanza un acceso remoto y me va a regresar un subconjunto. Paso número 2, lanza otro acceso remoto y va a generar otro subconjunto. ¿Ok? Probablemente a lo mejor primero haría un join pudiera hacer un join entre auto 1 y hace 1 y el resultado lo liga con auto 2. Pero para poder ligar con auto 2 requiere otro acceso remoto. ¿Ok? Y esto es lo que queremos evitar. Son accesos remotos al mismo sitio. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra sentencia sin Collocated Inline Views, como pueden ver aquí. Y entonces, a la hora de mostrar el plan de ejecución, me muestra esto. A ver si podemos más o menos entender qué está haciendo. ¿Qué operación se hace primero? De todas esas que ven, ¿qué operación se hace primero? La build table del segundo hash join. Ajá, de entrada es un hash join. ¿Cuál de los dos hash joins se va a hacer? ¿El de la línea 9 o el de la línea 7? De la línea 9. El de la línea 9 se va a hacer primero. ¿Quién va a ser el build table? Justamente me decían el resultado de hacer una consulta remota. Y si se fijan aquí, tiene el nombre de quién? Auto 2. ¿Ok? Auto 2. Auto 2, ¿dónde anda? Acá. Recuerden que el usuario está en este sitio. Entonces, va a hacer un acceso remoto para traerse los datos de toda la tabla. De hecho, si ustedes ven aquí en el asterisco, ¿ok? Más bien aquí no tiene asterisco, pero si acá nos vamos abajo, vean que dice el paso 2 y el paso 4. Aquí en este paso 4
me está diciendo que va a enviar una consulta remota a otro sitio. ¿Quién es ese sitio? ARCBDS2, que en este caso, ¿quién es? Este sitio. ¿Ok? ¿Y qué va a ejecutar? Vean qué está ejecutando ahí, qué dice ahí. Select Auto ID, peso máximo, volumen from, FARC, autocarga 1. Hace 1 y ya no tiene ningún filtro. ¿Por qué? Pues porque la consulta no tiene ningún filtro, no es tal cual un join. Si tuviera un filtro hacia los registros de esta tabla, pues seguramente lo va a aplicar. Ahora, otra cosa que también observen, ¿qué columnas está regresando la consulta remota? Nada más las columnas que se necesitan. O sea, aquí sí está tratando, el optimizador trata de, pues, no traerse todo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos ejemplos en temas pasados de hay que aplicar selecciones y proyecciones antes de subir en las ramas del árbol para que filtremos lo más que se pueda? O sea, aquí nada más me trae las columnas que necesito. Ok. Imaginemos que ya llegaron los datos. Ahora, ya que llegamos los datos, va a aplicar el algoritmo de hash join. ¿Con quién? Table access full, pero ¿con quién? Con auto 1. Auto 1 es local. Entonces, lo que está haciendo aquí el optimizador es tráeme todos los registros de AU2 de manera remota, tráemelos para acá. Y ya que están acá, ¿qué hace con auto 1? Aplica un join empleando ¿qué algoritmo? El de Hash. un hash join, que ustedes ya saben cómo trabaja, ¿no? Por eso lo vimos en temas pasados. Hash join. Bueno, el resultado de este primer hash, que es este, en realidad ahora se convierte en ¿quién? De la inner. Bueno, La proof table. La en proof proof table. table, exacto, proof table. Y el build table del segundo hash join, ¿quién será? Lanza otro acceso remoto. Pero se observan cómo es al mismo nodo. Ahora se va por AC1. ¿Ok? Lo regresa y ya vuelve a hacer el join otra vez. Entonces aquí es donde pueden observar que tenemos los dos accesos remotos. ¿Por qué? Porque no utilizamos collocated inline views. ¿Ok? ¿Cuál sería la siguiente opción? Bueno, ya vimos que tenemos ese Profe, problemita. Sí, adelante. ¿qué significan las últimas dos columnas del plan de ejecución? In, out, esto tiene que ver un poquito más cuando llegamos a la parte de, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabrita. Particionamiento. Aquí normalmente se ve quiénes son las particiones inicial y final que se recorren, aunque aquí ahorita pues no aplica tanto porque son relaciones completas. ¿Ok? Son relaciones completas, se acceden las tablas completas. Cuando lleguemos al último tema, aquí veríamos, por ejemplo, que se va a escanear la partición 1 hasta la partición 3 y se utiliza esta sintaxis. O sea, vas a escanear 3 particiones de las 5 particiones que tenga la tabla. Aquí se pone R y S porque significa que son tablas o relaciones completas. ¿Ok? Ah, ok. Vale, gracias. Básicamente, esto lo vamos a ver más a detalle. ¿Ok? In, out. ¿Ok? Ahora, otra manera de interpretarlo también es que una manera de interpretar es que R vendría siendo que es un acceso al otro sitio, al sitio remoto, y el resultado lo vas a guardar en un view que llamémosle S, ¿no? O sea, ese sería la tabla o el inline view que te regresaría al hacer el acceso remoto. ¿Ok? ARCBD, pues es parte ¿cómo se llama? Del sitio remoto.
¿no? Aquí no se alcanzó a ver el nombre completo, pero en realidad se refiere a quién. Al sitio remoto donde vamos a hacer el acceso. Que en este caso sería ARCBDS2, pero aquí no alcanzó a salir. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Ok? Una manera de representar también que es un acceso remoto es esta notación, que del acceso, digamos, del sitio remoto, vamos a obtener una relación, ¿no? Una inline view, por así decirlo. Bueno. Ok, cuando esto se vuelva particionado, ya lo veremos, ¿no? Que se vuelve una serie de rangos de 1 a 3, de 1 a 4, etc. Ahora, ¿dudas hasta aquí con alguna otra duda de este primer plan? Se fija, no está tan difícil. Ya una vez entendiendo los temas pasados, pues ya esto se vuelve más fácil, ¿no? Ya saben lo que es un hash join, ya saben leer planes de ejecución, entonces ya la parte de distribución se hace un poco más sencilla, ¿no? Bien, ahora, entonces, ¿sabes qué? Vamos a reescribir la sentencia para utilizar collocated inline views. Entonces la reescribimos y nótese que afuera de la consulta, ¿quién está? ¿Qué fragmentos quedó fuera de la consulta? ¿Qué fragmento quedó fuera de la consulta? El primero. Pero ¿cómo se llama? Ahí lo pueden ver en la consulta. ¿Quién es? Auto 1. Auto 1. Aquí está. Auto 1 está fuera de la consulta porque aquí está el usuario y vean que Auto 1 está fuera. ¿Quién debería de involucrarse en el collocated inline views? Los sitios o los fragmentos, perdón, que están en el mismo sitio. Por lo tanto, ¿quién debería estar en el collocated inline view? Auto 2 y autocarga 1. Así es. Entonces vean cómo se escribe la sentencia. Es más, escribimos las columnas que quiero. ¿Ok? Y entonces abajo pongo qué columnas necesito de estos dos fragmentos. Auto ID, marca, modelo, porque están en estos nodos, en estos. Auto ID, pues está en AU2, ¿no? Marca está también en AU2. Necesito la marca porque me la piden. Modelo está aquí mismo. Peso, ¿el peso en dónde está? El peso de los autos de carga está en el otro fragmento aquí. Pongo AC1 peso. AC1 volumen también está guardado aquí. ¿Ok? Y entonces ahora el join lo voy a hacer. O sea, primero voy a traerme todos los autos de carga con sus valores, con sus atributos, ¿no? Hago un join local. Aquí se haría un join local entre ellas. Es el que están viendo aquí. ¿Ok? Hago join where a2.autoid igual a ac1.autoid. Cerramos, le ponemos R y luego viene el otro fragmento. Ya con el otro fragmento únicamente hago joins entre A1 autoid y R, ¿quién es? ¿El alias de la subconsulta? Ajá, que sería la consulta remota, ¿no? El resultado ya del collocated inline view. Entonces, sí queda claro cómo se reescribe una sentencia SQL en términos de collocated. ¿No dudas? ¿Qué cosas he visto que se equivocan en examen? Meten, por ejemplo, todas las tablas aquí. Incorporan también A1. Error. Solamente deben de ir las tablas que están, ¿qué? En el mismo sitio, remoto. ¿Ok? O otra cosa que hacen es que por alguna razón se equivocan y agrupan mal, ¿no? No hacen el agrupamiento por sitio. Entonces, básicamente lo que hacen en un collocated inline view es hacer un join local y ya el resultado se le envía a la externa. ¿Ok? Entonces, ese es exactamente lo mismo, ¿no? Es una consulta equivalente. Hacer joins y meterlos en un inline view y luego hacer un join con otra es lo mismo.
a que si no tuviéramos subconsultas, ¿no? Volvemos a ejecutar el plan de ejecución, así, y vean lo que me muestra. Ahora sí que la pregunta sería, a ver si tienen memoria fotográfica, ¿no? Encuentren las diferencias entre este plan y el otro. Lo pongo y ustedes me dicen, ¿quieren que suba al otro plan? ¿Es el mismo? A ver. No, sí cambió abajo, porque recuerdo que el último era un Index Unix Scan, algo así. A ver, lo pongo de nuevo, fíjense bien. Prendan su memoria fotográfica. ¿Ok? Ahí está uno. O es más, a ver, déjenme ver si puedo hacer algo. A ver si puedo hacer voy a poner aquí un screenshot, pero luego ¿dónde se los pego? A ver si lo puedo pegar en una pantalla nueva. Pongo esto así. Porque esto tendría que ver con el proceso, bueno, con el resultado de el optimizador. Pues ya es el plan que te genera el optimizador. De que no se le da una hint. Sí, yo creo que falta el no merge, ¿no? Exacto. Bueno, ya descubrieron, pero sí. Miren, sí lo pegó. Nada más que voy a hacerlo más chiquito. No, lo movió en lugar de hacerlo más chico. ¿Sí lo está haciendo más chico? Sí, ¿verdad? Una cosa así. Este es la segunda corrida. Y la primera sería acá, ¿no? Dejen borro todo este relajo. Pues de hecho creo que puedo seleccionar la imagen así. Con este. Ahí está, miren. Así. Y yo sufriendo con un screenshot. No, bueno. Hay que aprender a usar la tecnología, ¿verdad? Ahí está, bien. Y hasta me quedó mejor. Nada más lo voy a hacer un poco más chico. ¿Qué observan? ¿Diferencias? Ninguna. ¿Verdad? ¿Por qué no cambió el plan de ejecución? Ya me lo acaban de decir. Porque hace falta el no merge, poner hint. ¿Qué fue entonces qué fue la maldad que nos hizo el optimizador? A pesar de que reescribimos la consulta. ¿Deshizo la subconsulta? Deshizo la subconsulta. Le valió la subconsulta, la deshizo y se fue por un join plano. ¿Ok? Entonces ve la importancia aquí del hint. Si lo pongo, vean aquí, ojo con lo que ponen. También aquí se equivocan a veces en examen, abusados. ¿Quién ponen aquí? Aquí como nada más es un solo collocated inline view. Si son más, esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque como son varios collocated, para que no se deshaga ninguno, ¿dónde tendría que poner el hint si fueran varios? Dentro de cada subconsulta. Ajá, sin el parámetro. Pero aquí como nada más tenemos uno, entonces puedo hacer esto. No merge y ojo, ¿quién es R? Muy importante. R, ¿quién es? El alias que me representa el collocated inline view. Entonces hago esto y le digo, ¿sabes qué, optimizador? No me deshagas mi subconsulta, porque así quiero que lo ejecutes, ¿no? Y observen lo que pasa. Esta sería la otra opción que les decía, miren, lo ponemos aquí, pero sin el parámetro. Esa es la otra opción. Y vean el plan de ejecución. Ahora sí hay diferencias, ¿no?
cuando ponemos una subconsulta y el optimizador tal cual así la manda, vean en el punto 4 qué fue lo que se envió al nodo remoto. ¿Qué es esto? Dice select into plan table, no sé qué, for select. Y aquí tiene todas estas columnas. Pero, ¿quién me encuentra dónde está el join? ¿Dónde se está haciendo el join? Aquí, ¿no? Aquí se está haciendo el join, pero este es un join totalmente, ¿qué? Local. Ok. Es un join totalmente local. Entonces, con eso, vean cuántos remotes tengo en el plan de ejecución. Solo uno. Solo uno. Ok, entonces, ¿qué logramos hacer con esta técnica? Que reducir uno de los accesos remotos. Ok, y pues sí es buena ventaja porque vean la cantidad de registros que se están enviando, ¿no? Aquí en el anterior son 3000 registros, ¿no? Bueno, del join se están estimando unos 1000 registros que de entrada, bueno, aquí 1000 registros son los que están viajando que nos estamos ahorrando aquí. Ok. Entonces, obviamente en algunas situaciones igual y no nos conviene porque si la cantidad de registros que viajan realmente no es significativa, pues bueno, entonces da igual o no usar. Por eso la importancia de cuando estén trabajando con bases distribuidas, es casi un obligatorio revisar los planes de ejecución, ¿no? Aquí, digamos, la teoría nos da tips, nos da ideas, nos da herramientas, pero va a depender ya de cada consulta cuáles sí pueden aplicar, cuáles no. Va a haber algunas que a lo mejor no nos conviene utilizar utilizar collocated, otros que sí, otros a lo mejor sí nos va a convenir utilizar drive inside, otros no, ¿ok? Otros nos va a convenir utilizar semi-join, puede que un semi-join sea buena idea, pero también puede ser contraproducente. Si ponemos un semi-join y las condiciones no son las adecuadas, nos va a salir más caro. Entonces hay que hacer el análisis de cada consulta para si queremos tener el mejor desempeño. ¿Ok? Bueno, vamos con el ejemplo de Drive Inside. Ya casi se nos acaba la clase. ¿Dudas? ¿Algo que no se haya entendido? Hasta aquí llegaríamos con el concepto de Collocated Inline Views. Ok, vamos con Drive Inside entonces. Drive Inside, como lo vimos hace rato, nos permite cambiar el sitio en donde estábamos, donde se quieren iniciar la consulta. Por eso se le llama driving, el sitio que administra, que dirige la ejecución de una sentencia. Entonces ahora nos piden lo siguiente: generar una sentencia que muestre el ID del cliente, el número de tarjeta, el auto ID, el modelo y la marca para todos los autos ubicados en JRCBD S1. Mostrar el plan de ejecución asumiendo que la consulta se lanza en el sitio ARCBD S2. O sea, gráficamente tenemos esto. Ahora aquí está el cuate que lanza la consulta. Ok. Y vamos a consultar datos de esta tabla, de esta otra y también de Auto 2, me parece, ¿no? Ok. Nuevamente, si no hiciéramos una optimización, ¿qué haría la base de datos? Paso número 1, se trae los datos de C1 y hace el join correspondiente. El resultado de este join lo va a aplicar con este otro, entonces hace otro acceso remoto, se trae los datos y hace el join aquí. Ahora nótese, aquí no aplicaría tanto un collocated, ¿no? ¿Por qué no sería no nos daría mucho beneficio un collocated y line views? ¿Por qué ¿O no hay sí? fragmentos en el mismo sitio? Exacto, los tres fragmentos están en sitios distintos, ¿no? Aquí no aplica tanto, ¿ok? Pero lo que puede pasar es la siguiente situación. Mostramos el plan de ejecución y son dos accesos remotos, como pueden ver, remote,
y luego hace un hash. El detalle es que cada que hace un acceso remoto, ¿cuántos registros se trae de este nodo? 1000 registros. Del otro se trae 3000 registros. Ok, entonces están viajando 4000 registros, ¿no? De un nodo a otro. Ok. Y luego cuando se hace el join, ¿cuántos registros se está estimando que tendría la respuesta? 1000. ¿Qué les dice esta diferencia de valores entre estos 3000 y estos 1000? Estamos trayendo 2000 registros que no vamos a usar. Exacto. Esa es otra manera en cómo pueden detectar, oye, este plan de ejecución como que igual y lo mejoramos, ¿no? Porque el resultado me está mostrando 1000 y quiere decir que por ahí los 2000 que viajaron pues están en balde, ¿no? Se descartaron en el último momento. Una manera de resolver esa situación sería, vamos a cambiar el orden en la que se transmiten los datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si aquí hay veces que no es tan sencillo ver quién sería el sitio que nos conviene? Sobre todo si tenemos múltiples tablas, ¿no? Porque no tenemos con certeza quién pudiera generar más o menor cantidad de registros. Pero bueno, para eso están los planes de ejecución. Podríamos probar. Vamos a probar, por ejemplo, si la consulta, ¿qué pasaría si se lanza? Aquí tendríamos 3 opciones, ¿no? ¿Qué pasa si se lanza desde aquí? ¿Qué pasa si se lanza desde el otro nodo? ¿Ok? Entonces, vamos a intentar, dice, generar un plan de ejecución considerando a JRCBDS1 como driving site. O sea, el usuario está aquí. Eso no importa, ¿no? Le vamos a decir al manejador, ok, la consulta la lanzamos desde aquí, pero donde quiero que empieces la ejecución es en donde, en JRCBDS1, aquí. Aquí vas a iniciarla. Entonces, todo el procesamiento se va a hacer aquí. ¿Ok? De aquí se van a coordinar. Inclusive, se invierten los papeles, ¿no? Si la ejecución empieza de este lado, ahora puede que se necesiten accesos remotos hacia dónde. Si se empieza de este lado. Hacia el sitio donde está el usuario, ¿no? ¿No se les hace eso curioso? O sea, el usuario está aquí y ahora resulta que los datos que tiene aquí pegaditos se van a volver remotos porque los va a consultar ¿quién? El otro sitio. Pues ahora, ¿cuál sería la idea del procesamiento si hacemos ese cambio? Voy a quitar todo esto. ¿Ok? Ahora, y si hacemos ese cambio, la ejecución va a empezar aquí. ¿Ok? Paso número 1 que tendría que hacer este nodo. Pedirle a este sitio sus datos y van de regreso. Pedirle a este sitio sus datos y van de regreso. ¿Ok? Y por último, se hace el join aquí, se hace todo el procesamiento y luego me hace falta otro acceso más, ¿no? O me hace falta otra comunicación remota. ¿Cuál sería esa? Cuando regresa el resultado. Ajá, un acceso remoto más para el resultado. O sea, que hay que tener cuidado porque a lo mejor entre el ir y venir, ¿ok? Si este resultado también es muy elevado, pues entonces no va a tener mucho beneficio nuestro cambio, ¿no? Hay que evaluar eso, que nos puede salir contraproducente. Si el resultado es demasiado grande, muchos registros, pues de nada nos va a servir. De todas maneras va a ser transmisión de datos. Aquí lo ideal sería que el resultado esperado en este caso, pues son los 1000 registros, ¿no? Y ya no los 3000. Entonces vamos a ver qué pasa si hacemos ese switch. Entonces le decimos driving site y A3 que dijimos que era. ¿Quién es A3? El alias de la tabla del sitio remoto.
el alias de la tabla donde queremos, de la tabla remota, ¿no? En donde queremos que inicie la ejecución. En este caso, A3, ¿quién es? Auto 3. Pero auto 3 está ¿en dónde? Aquí. Entonces, la ejecución va a empezar en este nodo, no en donde está el usuario. Entonces, haciendo eso, nos genera esto. Dice que se va a hacer un acceso remoto ¿hacia dónde? Hacia cliente 1. Cliente 1, ¿en dónde está? Está acá abajo, ¿no? Cliente 1. Y de cliente 1 va a recuperar ¿cuántos registros? 3000. Y de ahí va a ser un hash join con un table access full auto 3. Auto 3 está ¿en dónde? Aquí. Aquí. ¿Ok? Hace el join. Y ya se me acabó la clase, ¿verdad? Perdón. Ya voy. Hace el join y vean que aquí está un select, pero vean que tiene algo interesante. Select remote. ¿Qué entienden por este statement remote? Que esa consulta se está realizando en un sitio remoto. Ajá, y que el resultado va a viajar ¿hacia dónde? En este caso, pues a dónde está el cliente, ¿no? Al otro sitio. Cuando vean la palabra remote aquí, significa que el resultado se va a enviar de regreso a otro nodo. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí creo que llegamos a lo mismo, ¿no? Ya se dieron cuenta de que cuál sería la mejor opción. En cuál de los tres sitios debió haber iniciado la consulta. No sé si ya se dieron cuenta. En cliente 1, en el Exacto. sitio 1. Porque este es el que tiene los 3000, ¿no? Entonces tal vez aquí hubiera convenido. Pero bueno, eso si quieren ya lo retomamos la siguiente clase. ¿Ok? Listo. ¿Dudas, preguntas de esto? Por el momento no, profesor. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Sigan avanzando en prácticas. La 8, me confirman, no está todavía habilitada. Creo que ya, ¿no? Todavía no, Profe, profesor. ¿Ya están listos para la 8? Práctica 8. ¿Ya todos entregaron las 7? Ya a las 7 ya. Ya. Voy a subir ya la 8 entonces para que la vayan avanzando. Ahora van a pelearse un ratito o a jugar un ratito con triggers. Espero que se acuerden de los triggers de bases 1, ¿verdad? Ahora van a programar triggers, ¿no? Ya hicieron vistas, ya programaron accesos remotos con binarios. ¿Cómo les fue con los accesos remotos binarios? ¿Se acuerdan las estrategias? ¿Quién me dice las estrategias que había para los binarios? La primera es retomar todos los registros de datos glob y clob a una tabla temporal Ajá. y ya usando todos los registros hacer los joins o operaciones necesarias con los datos locales. Pero puede que en ese caso, si se requiere simplemente recuperar un registro, aún así ya se tienen en la tabla temporal todos y pues se gastan recursos. Se gastan recursos, exacto. Esa es una desventaja de la estrategia 1. La estrategia 2 pudiera ser más adecuada en ese escenario, ¿no? Ahora, ¿quién me dice en qué escenario la estrategia 2 no es tan buena? ¿Qué nos decía el... Sí, adelante. bueno, cuando se necesita recuperar muchos datos binarios. Así es, cuando casi te vas por todos, ahí no nos conviene tanto la 2, porque ¿qué hace la 2? ¿Se acuerdan? ¿Cómo funciona la 2? Busca para un ID específico. Así es, lanza una consulta remota para un ID en específico. Entonces, si queremos consultar poquitos registros, nos conviene la 2. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las dos estrategias. Lo bueno de esto es que en el proyecto final nada más van a usar la 2, no las 2. ¿Ok? Solamente la estrategia 2. Eso le simplifica. Bueno, ahora en la práctica 8
En la 7 ya hicieron transparencia de fragmentación a nivel de operaciones de consultas. Ahora en la práctica 8 van a hacer la última parte de transparencia, que es la de operaciones de ML. Ahora ya van a poder hacer insert into o update o inclusive delete desde cualquier nodo y sin usar sinónimos, ya las vistas globales. Es decir, ahí estarían apuntando a una vista. Pero, por ejemplo, ya los que tengan que irse adelante, no les quito más tiempo, nada más estoy dándoles algunos tips para su práctica 8. Cuando ustedes hagan insert into tabla, por ejemplo, realmente esa tabla no existe, ¿no? Sino esa tabla en realidad, ¿quién es? ¿Quién sería esa? Expresión de reconstrucción de los fragmentos. No, pero por ejemplo, un usuario final puede hacer esto. Insert into auto, por ejemplo. Supongamos que esta es una de las tablas. Y aquí pone las columnas. Y pone el values. Pero mi pregunta es, ¿quién es auto realmente? ¿Qué objeto es auto? Ya con todo lo que llevan hasta ahorita, ya me sabrían decir quién es auto. ¿Qué objeto es o qué es eso? ¿Qué es auto? La vista. Es una La vista. vista. ¿Ustedes pueden hacer inserciones a una vista? No, pero No. se podría crear un programa para que lo inserte en donde debemos de insertarlo. Así es. ¿Y quién creen que es ese programa? Los triggers. El trigger van a cachar este evento. Pero es un trigger especial. ¿Por qué? Los triggers que se vieron en bases 1 en la mayoría son triggers que una vez que se ejecutan, ¿qué pasa con la instrucción insert después de ejecutar el trigger si no generamos ningún error? En un trigger común y corriente. ¿Qué pasa cuando después que se ejecute el trigger? O inclusive antes. Interceptar esta petición no impide, ¿qué cosa? La instrucción como tal. Que se ejecute el insert. Eso en un trigger normalito. A menos que ustedes lancen una excepción. Pero aquí no quiero lanzar una excepción porque quiero que sí realmente se inserte. Pero tampoco quiero que se ejecute como tal instrucción, porque si la ejecuto como tal, ¿qué me va a marcar? Un error porque no puedo insertar en una vista. Pero ¿qué creen? Hay un tipo de trigger que justamente hace eso y se llaman triggers de tipo instead of. No sé si alguien los vio en bases 1. En mi grupo lo vimos muy poquito, ¿no? Muy brevemente. Instead of. Triggers de tipo instead of. Este trigger tiene qué peculiaridad, que cacha el evento de inserción, pero ya no dispara la inserción como tal. El trigger es por eso se llama en lugar de insertar, que lo intercepte el trigger. Entonces, ese es en lugar de, o sea, ya no vamos a ejecutar la sentencia insert como tal, sino más bien se le delega todo el control al trigger, 100% al trigger. Entonces, ¿qué creen que va a ser el trigger aquí? Ya no le vamos a hacer caso a esta instrucción, pero sí que va a ser el trigger, como lo acaban de decir. Va a tener que hacer inserciones dependiendo de los datos. ¿Insertarán dónde? Al fragmento que le toca. Por ejemplo, si tienen un trigger de auto y tienen los autos de más viejitos, de menos de 1980, los vamos a guardar en el nodo 1. Bueno, ¿qué tendría que ser el trigger? Validar el valor del nuevo auto que vamos a insertar y si es viejito, lo mandamos al sitio 1. Y si es nuevo, lo mandamos al sitio 2. Entonces, el trigger actúa como una especie de dispatcher porque recibe el registro como si estuviera centralizado y de ahí lo distribuye, ¿no? Hacia el nodo donde le corresponde. El trigger se puede complicar un poco. ¿Qué pasa si tenemos una fragmentación derivada? O si tenemos una fragmentación vertical o si tenemos una fragmentación híbrida, la programación varía, cambia. No es lo mismo programar un trigger con fragmentación derivada a un trigger con fragmentación horizontal primaria. Y no se diga si es híbrida.
¿Ok? Entonces la práctica 8 trata de eso, de aprender a cómo se programa el trigger, ¿no? Y al final, pues que sus inserciones sean válidas, ¿no? Que sean exitosas. Entonces de eso trata la práctica 8. A ver qué tal les va. Está buena esa práctica para que programen, practiquen su PLSQL un poquito. ¿Ok? Casi nadie me ha pedido ayuda ni nada de PLSQL. Asumo que van bien, que van sacando las cosas o de plano, quién sabe qué pasa, ¿no? Pero bueno, cualquier duda que tengan de esto, de la programación, avísenme, ¿no? Podemos revisar algún concepto de PLSQL que no haya quedado tan claro, ¿no? Nada más me avisan. Bueno, ya no les quito más tiempo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, profe. Cuídense. Bye. Gracias, Gracias, profe, hasta profesor. luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Buen día, profesor. Buen Gracias. día.